Hola datamaníacos y datamaníacas, ¿qué tal? Aquí Luis en otra entrega en Fullscan. Hoy por fin vamos a hablar de un tema que de alguna forma he venido evitando todos estos vídeos, pero que es de suma importancia y no es otro que la calidad de los datos. Como todos sabéis, la calidad de los datos es un aspecto absolutamente fundamental, sin importar que estemos entrenando un modelo de Machine Learning, haciendo un dashboard con Looker o simplemente un análisis estadístico en Excel. Garbage in, garbage out, basura entra, basura sale. Es uno de los grandes principios en el mundo de los datos. Como hemos dicho algunas veces, preparar y analizar de los datos se parece mucho a seguir una receta. Pues oye, da igual lo bien que hagamos esta receta, que si no tenemos buena calidad en los ingredientes, la cosa no saldrá bien. Hoy quiero hacer algunas reflexiones sobre la calidad de los datos y os quiero presentar una herramienta para, generar esta regla de calidad de los datos a escala. Esta herramienta se llama Great Expectation y la verdad que es una pasada. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacer una demo, vamos a configurarla, vamos a ejecutar reglas de calidad y vamos a ver los reportes y la información que saca, que como te digo son súper chulos. ¡Vamos a ello! Nos guste o no, nuestros datos están sometidos a un proceso de oxidación, putrefacción o llamémosle como queramos. Bien, no hay ninguna regla que fuerce esto, pero la realidad de los hechos y las pruebas empíricas nos muestran que esto es así. Saca datos de un sistema productivo, genera un pipeline, trátalos y, por ejemplo, visualízalos. Y te aseguro que en 3 meses, 6 meses o un año, la calidad del dashboard o del análisis que esté generando va a ir bajando. Pues hay un montón de motivos que de alguna forma esto lo fuerzan. Cambios en los sistemas de orígenes es uno de los grandes retos. Cambios en el esquema o cosas un poquito más difíciles de detectar como desviaciones estadísticas en el comportamiento de los datos. Os recuerdo el vídeo que os dejo aquí el enlace donde hablábamos de cómo la crisis sanitaria de COVID-19 ha provocado un drift estadístico en un montón de datos. Bien, y por si esto no fuera poco, estamos viviendo algo similar con los pipelines de datos, es decir, estas tuberías por las que nuestros datos van circulando. Al final observamos que los sistemas de datos normalmente evolucionan para estar cada vez más y más conectados. Y diferentes silos, por ejemplo, un pipeline de datos en un departamento de una compañía, tiende a interrelacionarse con otro pipeline de datos que pudiese estar en otra área de la compañía. ¿Por qué? Porque al final cruzar datos de diferentes dominios, pues podemos hacer análisis más ricos, analizar por más variables, por más dimensiones o generar un modelo de Machine Learning con características más expresivas. Y también estamos viendo que los diferentes equipos que generan estos pipelines de datos van cambiando. Es decir, un pipeline de datos puede estar siendo comenzado por el equipo de analistas de riesgo, por ejemplo, en un banco, y vemos que este pipeline pues va creciendo, se va bifurcando y empiezan a meterle mano Data Scientists, ML Engineers o Data Engineers de otro departamento. Por tanto, por si esta putrefacción de los datos no fuese poco, las tuberías por las que circulan también se hacen cada vez más y más complejas. El tema es que esto no lo vemos a día 1, es decir, lo que solemos ver, lo que solemos observar normalmente es que al principio el coste de desarrollo pues aumenta porque es cuando tenemos que generar estos pipelines, pero una vez que lo ponemos en producción, pues parece que la cosa empieza a funcionar y nos confiamos, pero realmente cuando todo esto empieza a eclosionar y explotar es en la fase de operaciones y mantenimiento, que es realmente cuando nuestro pipeline de datos, nuestro pipeline analítico empieza a generar valor.
Pues empezamos a ver, oye, es bueno añadir este nuevo control, es bueno interrelacionarlo con este otro, es bueno añadir esta fuente de datos o exportar los datos a tal sitio. Y es ahí donde esta complejidad, si no ponemos remedio, va a aumentar de forma descontrolada. También el coste y, por supuesto, también la calidad percibida por el usuario final. Bien, pues como decía, aparte de la estructura de este DAG, de este pipeline de datos, este grafo dirigido a cíclico, que ya de por sí esto es un problema, la realidad es que la mayor parte de la complejidad de los pipelines aún reside en los datos, no en el código. Por tanto, si tuviésemos que elegir cuál de los dos problemas atacar, sería sin duda lo que va dentro de estas pipelines, la materia prima, es decir, los datos. Y bien, ¿y cómo atacamos este problema de calidad de los datos? Pues irremediablemente vamos a tener que aumentar aún más la complejidad del pipeline. Y lo que se nos puede ocurrir es, por ejemplo, meter cajitas nuevas, meter pasos nuevos, meter nodos nuevos en nuestro grafo dirigido a cíclico, crear continentes que nos aseguren que el contenido, es decir, los datos, tiene cierta calidad. Oye, llevamos hablando de calidad ya prácticamente 10 minutos, pero aún no hemos hecho una reflexión un poquito más formal de qué quiere decir calidad, qué es realmente la calidad en el mundo de los datos. Bien, pues este tipo de discusiones de qué es una cosa o no es otra son un poco más etéreas. Podríamos definir la calidad como propiedades no semánticas del contenido de los datos que manifiestan su utilidad o no. Pero es decir, más allá de esta definición un poco más formal, todos tenemos en la cabeza qué es la calidad. Y la verdad que hay un montón de dimensiones por las que podemos atacar. Y también diría yo que no hay una definición ortodoxa donde todo el mundo, digamos, la comparta. De igual forma que tampoco hay una serie de dimensiones de calidad que un poco sean como las normas que tomar. Pero es cierto que sí que encontramos algunas dimensiones que más o menos se van repitiendo. Por ejemplo, que los datos sean completos, temas de unicidad, que no tengamos datos duplicados, que el dato esté en tiempo, que el dato sea válido. ¿Y qué es que un dato sea válido? Pues depende un poco del contexto de negocio. Que el dato tenga buen accuracy, buena precisión. Aquí entraríamos muchísimo en detalle, pues por ejemplo, de cuántos decimales tiene nuestro dato. Es decir, hay un montón de posibilidades o dimensiones, cosas a chequear en los datos que nos van a aumentar o decrementar la calidad. Pero como digo, cada situación concreta, cada dataset va a tener un poco casi dimensiones diferentes, porque a mí realmente las chequeos, las reglas de calidad que creo que tienen más valor son las más cercanas a la semántica propia del dato. Bien, la intuición ya nos dice lo importante que es chequear esta calidad de los datos, pues oye, para que nuestro modelo de Machine Learning se entrene bien, para que nuestro dashboard tenga información fehaciente y podamos tomar decisiones basadas en él, pero la cosa no acaba aquí. Hay un montón de regulaciones, por ejemplo esta regulación bancaria, la BS 239 o RDA, que fuerza a los bancos de forma muy explícita a tener controles de calidad de los datos, en concreto en los procesos de gestión del riesgo. Regulaciones también como GDPR, esta regulación paneuropea que ha venido un poco a proteger la privacidad de los ciudadanos. También hace menciones explícitas a la calidad de los activos de datos. Es decir, es un problema de primera magnitud. Hemos estado hablando también del concepto de regla de calidad y de nuevo nos podemos preguntar, como nos preguntábamos antes, ¿qué es la calidad de los datos? ¿Qué es una regla de calidad de los datos? Pues al final, de nuevo, atendiendo a una definición un poco más formal o abstracta, podamos decir que, digamos, es una fórmula que de alguna forma actúa sobre nuestro dataset y nos dice si el dato está bien o no. Algo tan abstracto como así. E incluso nos puede decir no si está bien o mal, sino cómo de bien o cómo de mal está. Pero realmente lo importante y lo que nos vamos a centrar hoy es, oye, cómo generar estas reglas, cómo aplicarlas a escala,
cómo documentarlas, qué frameworks existen para hacernos la vida más fácil con este problema que por ahora lo estamos tratando de una forma un poco abstracta. Y para esto os quiero presentar el framework Great Expectation, que lo que viene a hacer un poco es ayudarnos a responder a estas preguntas que veíamos antes, mediante pruebas de datos, chequeos de datos automatizados, documentación, profiling estadístico. Lo que ha intentado un poco Great Expectation, en línea a lo que estamos viendo en un montón de herramientas de ingeniería de datos actual, como por ejemplo Dagster, DBT, es decir, todas estas herramientas que están dentro de este contorno de DataOps, que al final lo que hacen un poquito es coger estas buenas prácticas, como veíamos en el vídeo anterior, del desarrollo de software tradicional y aplicarlos al mundo de ingeniería de datos, ciencia de datos, machine learning, etc. Pues hoy lo que vamos a intentar es ver estas buenas prácticas que se han venido haciendo, digamos, en la parte de unit testing de datos, documentación, etcétera, etcétera, en repositorios de código grandes, intentar extraerlas, habrá de alguna forma que cambiarlas y aplicarlas al mundo, como os digo, de ingeniería de datos. Así que nada, sin más dilación, vamos a ir a Great Expectation, lo vamos a instalar, lo vamos a configurar y vamos a ver un poquito qué pinta tiene. Vale, pues aquí tengo esta instancia de Jupyter y es un poquito donde vamos a ir entendiendo y jugando con Great Expectation. Y lo primero que vamos a hacer pues es instalar el paquete. Para ello lo instalamos directamente del repositorio PyPy con este comando. Con esto vamos a desplegar Great Expectation. Lo veis como si instalásemos cualquier paquete. Lo segundo que tenemos que hacer, un poco muy parecido al tema de DBT, es inicializar el repositorio. Para ello tenemos este comandito de Great Expectation init, que lo vamos a tirar y ahora vamos a ver un poquito que se nos va a abrir con una especie de configurador. Entonces nos va a decir que va a generar un nuevo contexto de datos, que ahora veremos que es una serie de carpetas y archivitos. Le decimos que sí. Y por ahora no vamos a configurar ningún data source porque lo vamos a hacer ahora luego. Vale, pues esto lo que nos va a hacer ahora es crear este directorio que veis aquí. Y fijaos que dentro pues vamos a tener un poquito ya toda, digamos, los archivos de configuración de Great Expectation que iremos viendo ahora. Lo más importante, pues sobre todo este YAML, que es donde vamos a tener configurados los data sources, si tuviésemos algún plugin, muy importante. Vamos a tener la carpeta con los expectations, que vamos a ver un poco que son estas reglas de calidad de lo que esperamos sobre los datos. Algunos notebooks de ejemplo, también bastante importante, and commit, que van a ser un montón de notebooks que se van a generar de configuración. Y lo importante de este and commit es que, digamos, tiene un git ignore para cuando hagamos un commit pues a un repositorio Git, no subirlo. También tendrán temas, por ejemplo, de password y tal. Fijaos que ya está todo pensado para que esté versionado en Git, para que podamos hacer commit, para que puedan trabajar varios desarrolladores a la vez. De nuevo, siguiendo algunas prácticas, como decía antes, de desarrollo de software tradicional. Vale, pues oye, ya con este comando he desplegado Great Expectation. Fijaos qué sencillito. Lo siguiente que voy a hacer, voy a entrar aquí en Great Expectation y voy a crear una carpetita que le voy a llamar Data. Y aquí voy a copiar un ficherito CSV que tengo aquí detrás, creo. ¿Vale? ¿Qué es este fichero? Pues ahora luego os lo enseñaré más en detalle, pero es un CSV con unos datos que he bajado de BigQuery y son con lo que vamos a trabajar un poco en la demo. De hecho, creo que los puedo ver, a ver si los puedo ver por aquí, ¿vale? Pero fijaos, básicamente son datos de telefonía móvil de Cataluña durante los años, creo que de 2015 a 2017. Es decir, cada observación representa, pues nada, algo captado por una torreta de telefonía móvil. Pues por ejemplo, esta fue en Cervelló, es un pueblo de Cataluña, el código postal, la red que se cogió, que era 4G, la potencia, etcétera, etcétera.
Y también si esta persona iba en bicicleta, en un vehículo, andando, etcétera, ¿vale? Pues son todos estos datos que son los que vamos a analizar a ver la calidad que tienen. Vale, pues nada, lo siguiente que tengo que hacer es básicamente, como os decía, añadir un data source, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer pues es añadir un data source para leer ese fichero CSV. Este comando que tengo aquí preparado, grade expectation, --v3 API, data source new, -no Jupyter. Vamos a ver un poquito en detalle esto que es. Grade expectation es el que veníamos utilizando y fijaos que aquí le ponemos este flag -v3 API. Hasta donde yo he investigado hay dos APIs, la V2 y la V3. Entonces pues me he venido a la más moderna, que es la V3, y cada comando le tenemos que flaguear con, pues que es con V3. Y luego vamos a tener una serie de posibilidades. Data source, switch, checkpoint, que los iremos viendo. Y luego tendremos pues new, edit, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hemos puesto -no Jupyter? Un montón, o casi todos prácticamente, de las opciones de configuración de Grade Expectation que hacen, generan un notebook con llamadas a Python, que son las que van haciendo esta configuración. Y yo, fijaos, como estoy dentro de una instancia de Jupyter, pues le pongo -no Jupyter para que no me abra otra. Y yo directamente al notebook que me va a generar, y ya os adelanto que es dentro de esta carpeta de Uncommit. Si vosotros estáis trabajando en local y os da igual que os abra un Jupyter Notebook, lo podéis quitar, ¿vale? Bueno, antes de ejecutarlo, vamos a ver un poco, de hecho, todas las opciones que tiene. Help. Vale, como os decía, estos son los comandos, ¿vale? Data source para las operaciones de data source, docs para generar documentación, init, que ya lo hemos ejecutado, que es para inicializar el nuevo proyecto, operaciones de proyecto, y la más importante otra, suite, que son realmente donde van a vivir nuestras expectations, que como os digo, es otra forma de decir regla de calidad. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer, como os decía, es tirar este data source. Pues lo tiramos. Y ahora nos va a ir preguntando qué tipo de data source quiero generar. ¿Dónde lo vamos a conectar? Pues por ahora, como tenemos un fichero, le voy a decir 1. Nos dice cómo lo queremos procesar. Pues oye, yo le voy a decir, fijaos que nos da la alternativa de Pandas o PySpark. No tengo ningún clúster aquí de Spark a mano, así que le voy a decir que con Pandas. Y que le diga dónde está pues este fichero con el que vamos a trabajar. Entonces estoy en Grade Expectation, ¿vale? Pues está en data barra, que es donde he creado yo donde he copiado este ejemplito. Bueno, que de hecho veo que no lo he copiado. Mira, pues lo copio ahora. Data barra. Y esto es lo que os decía, ¿ves? Que se genera un notebook de Jupyter con la configuración. Entonces ahora por cada paso nos va a tocar ir aquí a buscar este notebook de Jupyter. Vale, pues abrimos el notebook este que se acaba de generar, este de aquí. Y esto es lo que os decía, básicamente tenemos que ir ejecutando las celdas y van a ser llamadas a la API de Grade Expectation mediante el SDK de Python. Así que básicamente le vamos a ir cambiando el nombre, le vamos a poner Pandas Data Source. Esto va a generar un YAML de forma automática, que es el que va a tener que entrar aquí. Como os digo, es simplemente next. Ya he encontrado, fijaos, el CSV que os he enseñado antes. Y nada, simplemente lo generamos y ya tenemos el data source creado. De hecho, si nos venimos aquí al terminal y podemos tirar data source list, lo deberíamos de ver ya. Pues ahí lo tenemos ya, ¿vale? Lo segundo que tenemos que hacer, pues crear ya la regla de calidad sobre ese data source, ¿vale?
Y para ello lo que tenemos que hacer es generar esta suite. Esta suite que es esta agrupación de expectation, que ahora lo vamos a ver en detalle, que son, como decía, la regla de calidad. Pues de nuevo, tiro el comando con la misma pinta, create expectation, forzándole el flagueo de la API, suite new. Ya me voy preguntando que cómo queremos generar este conjunto de reglas de calidad. Entonces se nos da tres opciones, pues que lo genere vacío, de forma interactiva con un sample de los datos y el más interesante, que es el que os quiero enseñar, utilizando un profiler. Un profiler se va a conectar a los datos y él va a intentar inferir de forma automática la regla de calidad que ve ahí. Así que le vamos a utilizar el 3 a ver qué encuentra. Bueno, y como solo tenemos este CSV, pues le decimos que sea que utilice este. Le ponemos el nombre que nos sugiere, ya me parece bien. Y de nuevo le decimos que yes. Y va a pasar pues un comportamiento totalmente similar a lo que veíamos antes. Se nos va a generar ahora de nuevo otro notebook de Jupyter, que lo tenemos que ir ejecutando poco a poco. Pero en este notebook de Jupyter es donde yo voy a aprovechar y vamos a ir metiendo más reglas de calidad y así ya introducimos el concepto de expectation propiamente dicho. Pues ya tenemos aquí el notebook, lo refrescamos, debería aparecer aquí. Es el edit cat, este de aquí. Pues ya lo tenemos, este lo podemos cerrar de hecho, ¿vale? Y de nuevo, fijaos que sigue un poco lo mismo. Es prácticamente ir ejecutando. El ya está ahí. El ya me dice que si quiero utilizar que si quiero ignorar alguna columna que la ponga comentada, pues no, yo quiero trabajar con todas las columnas de mi dataset. Ahora aquí donde vamos a tirar el data profiler, ¿vale? Y de hecho, fijaos, ¿vale? Que él ya con este data profiler me ha generado dos expectation. Acá vamos a ver un poquito esto qué es y cómo añadir más. Vale, por ahora le seguimos, ¿vale? Vale, pues aquí nos vamos a parar un segundo y vamos a buscar un ficherito que va a aparecer aquí en expectation, que es el que acabamos de generar. Es aquí, como os digo, donde vamos a ir teniendo toda la regla de calidad. Entonces, fijaos que él me ha generado ya un par de ellas. Lo bueno de estas reglas es que el nombre es súper expresivo. Por ejemplo, expect table column to match order list. Entonces quiere decir que esperamos que el dataset que nos entre tenga una serie de columnas con este orden y con este nombre. Pues con eso fijaos que sencillo, ya nos garantizamos que por lo menos el nombre de las columnas, el número, es el que tiene que ser. Y si por lo que sea nuestra aplicación productiva ha generado o han cambiado el nombre de la columna o han generado una columna de más, una de menos, ya esto va a cantar. Y lo ha generado de forma totalmente automática. Y otro también súper útil, que ya también nos sugiere, expect table row count to be between. Fijaos lo parametriza. Y en este caso, pues ha metido a capón, digamos, el número de registros que tengo aquí. ¿Qué nos está diciendo este expectation? Que esperemos que el número de registros, el número de filas que tiene nuestro dataset esté en un rango específico. Y si no es que en este caso ha metido, como os digo, directamente toda la fila, falla. ¿Vale? Y esto lo ha hecho de forma totalmente automática. Es aquí donde está la riqueza y la gracia de Create Expectation, justamente en toda esta expectation que tiene creada de saque. Así que vamos a editar este suite, este conjunto de expectation, y vamos a añadir más, vamos a ver un poquito glosario de todas las que podríamos ir añadiendo. Por tanto, lo siguiente que vamos a hacer, como os digo, es volver al terminal y tenemos otro comando que es para editar esa expectation que acabamos de generar, esa suite de expectation que acabamos de generar de forma automática. Le damos y de nuevo va a seguir el mismo patrón de crear un notebook. Vale, le decimos que lo vamos a hacer con una muestra de datos para poder ir viéndolos un poquito del notebook. Vale, y de nuevo me genera otro notebook
que vamos a buscarlo aquí en Uncommit, y es este que se acaba de generar aquí. Voy a cerrar todo. Vale, pues de nuevo lo voy ejecutando, ¿vale? Fijaos que ha cargado las dos que teníamos, que acabamos de ver. Decimos que trabajamos con toda la expectation, ¿vale? Y el ya aquí, pues nos deja esta celda para ir ya modificándola. Por ejemplo, oye, imaginaos que quiero que el conteo de mis filas, pues el máximo valor, vamos a ponerle 3, y todo esto a ceros, pues eso, entre 30 millones y 20 millones. Vamos a ser un poquito más flexibles. Pues ya, fijaos qué sencillo es definir de forma declarativa una nueva regla. Incluso él ya me lo ejecuta en nuestro dataset de muestra, nos va diciendo que se ha ejecutado bien, que el valor que ha observado es tanto y que no se genera ninguna excepción. Pues ahora lo que os quiero enseñar es todo el glosario, toda la potencia que vamos a tener con Grace Expectation. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar Grace Expectation, creo que es Glossary, donde vamos a irnos a la documentación para ver todas las expectations que trae la suite de forma nativa. Vamos a leer algunas de ellas. Por ejemplo, forma de la tabla. Esperamos que una columna exista, que una serie de columnas existan, que una serie de columnas hagan match con un conjunto que yo le pase. Todo el tema de row count. Súper importante, column names to be unique, para que no haya columnas repetidas. Valores que no sean nulos o que sean nulos. Súper importante este también, que los valores de una columna sean de un tipo concreto, que en una misma columna no se nos mezclen string con int o con float. Algo que la verdad que a mí últimamente me ha pasado un montón de veces. Que los valores de una columna estén en un subconjunto determinado, ¿vale? O que se estén incrementando o decrementando, o que estén entre un máximo y un mínimo. El valor, ¿vale? Concreto del dato. Súper importante. Para tema de macheo de cadenas. Aquí hay un montón de posibilidad de expectation para hacer expresiones regulares sobre el contenido de nuestras columnas. Por ejemplo, para que hagan un match con un patrón, que no hagan un match con un patrón, que tengan un tamaño de cadena entre un mínimo y un máximo. La verdad es que hay un montón. Si tenemos datos en JSON, algo tan sencillo como que sea parseable en un esquema JSON, que nos estén pasando un valor JSON válido. O que si nos pasan una cadena de fecha, pues que podemos hacer, que eso lo vamos a probar ahora, que haga un macheo con un string format time, ¿vale? De Python. Y luego un montón de funciones agregadas estadísticas, ¿vale? Que la media esté, que la mediana esté, que los cuantiles, desviación típica, que el valor más común de una columna sea X, que el máximo sea X, el mínimo, la suma de todos los valores, súper importante. Y, oye, multicolumna, poder relacionar entre diferentes columnas. Esto es algo súper potente. Pues, por ejemplo, que pares de valores estén en un conjunto, que una suma multicolumna sea igual a cierto valor. Y fijaos que todo esto, al estar dentro del código Python, es súper configurable. Y estos parámetros que le pasamos, los podemos haber calculado antes, leer de un fichero, venir de otra tabla. Es decir, es una pasada lo configurable y lo flexible que es. Luego, temas súper avanzados, ¿no? Como la divergencia chi-square, que sigue una distribución normal con un p-value X. Es decir, hay un montonazo, como veis, de expectaciones que no dejan de ser, como decía, regla de calidad. Así que, oye, vamos a implementar algunas de ellas. Pues es algo tan sencillo como ir añadiendo celdas a este notebook. Yo tengo aquí algunas ya preparadas, ¿vale? Como por ejemplo,
Pero antes de ello, vamos a ver un poquito la pinta que tenía nuestro dataset, que lo hemos visto antes desde el command line, y aquí es un poquito más visual, verlo aquí con la interfaz esta más de pandas. Fijaos simplemente, ¿no? Que tenemos fecha y hora, latitud, longitud de la observación, la potencia de la señal, la red, Vodafone, Orange, Movistar, el operador, la descripción, si es 4G, 3G, ya 5G, la velocidad que tenemos, cuántos satélites están leyendo, dándonos esta lectura, etcétera, etcétera, ¿vale? El pueblo, el código postal, etcétera, ¿vale? Entonces, sobre este dataset vamos a ir generando más y más reglas. Y he generado algunas un poquito así aleatorias, sobre todo para el tema de la demo. Como decía, vamos a ver, perdonad, vamos a ver, por ejemplo, tengo esta de aquí, que vamos a decir que esperamos que de la columna thumbnail los valores sean únicos. Ya os digo que lo más normal es que falle. Vamos a ver. Pues efectivamente ha fallado. Y fijaos lo chulo que lo quiero enseñar, que me sacan los datos por lo que ha fallado. Porque obviamente pues hay un montón de lecturas. Por decirte algo, se mata de pera. ¿Vale? Obviamente. Y nos va diciendo un poquito el porcentaje de datos no esperados. Y es bastante alto. Porque obviamente hay un montón de observaciones. Pues nada, cerca. ¿Vale? Nos dice incluso más estadísticos, como cuántos datos están missing, que en concreto es un 7%. Bueno, es decir, es muy potente toda la documentación que nos va generando. Ya vamos a ver que eso es bastante más potente. Vamos a meter alguna más. Por ejemplo, esta, para ver también un par de cosas más interesantes, como por ejemplo, mira, esta es... Esperamos que los valores de una columna hagan matching con una expresión regular. La columna net, que recordar que tenía, pues si era 4G, 3G, 5G, ¿vale? Y la expresión regular que le meto, ¿cuál es? Pues un valor del 2 al 5 seguido de una G. 2G, 3G, 4G, etc. Y aquí podría poner una expresión regular, todo lo compleja que quiera. Pero fijaos que yo puedo flexibilizar y relajar esta regla de calidad. Y le puedo decir que yo espero que un 95% de los datos se acomoden a esta expresión regular, pero tolero un 5% de datos que no. Vamos a ejecutarlo. Y en este caso, a ver qué me dice. Pues me dice, oye, que esta regla de calidad sí se ha pasado. ¿Vale? Porque bueno, todos los datos, aunque hay algunos que hay algunos missing y tal, pero sí que se ajustan a este patrón, como ya sabíamos, ¿vale? Vamos a ejecutar otra. Por ejemplo, que los valores de una columna estén entre un valor máximo y un mínimo. Para ello tenemos, de nuevo, esta otra expectation, donde le digo que esperamos que los valores de una columna, la columna velocidad, sean como poco 0,1 y como mucho 100. Pues lo ejecutamos también y nos va diciendo también, pues, si esto es cierto o no. En este caso es false. Y como decía, nos da la lista de offenders, ¿vale? Pues 104, 0, que, bueno, pues son o menores que 0,1 o mayores que 100, ¿vale? Pero también nos va a decir, pues, también el porcentaje de datos que no se ajustan, digamos, a esa norma. En este caso es un 14%. Así yo pues quizás podría relajar o no relajar esta comprobación. Y vamos también a poner uno más por último, de la comprobación de los formatos de fecha. Algo bastante también relevante. Como decía, tenemos la forma de poner el string format time, ¿vale? De Python. Le decimos que esperamos que los valores de cierta columna, en este caso date, sean así. Y eso recordar que esto es año, o sea, con las 4 cifras, mes, día, que yo creo que es como estaba, de hecho, ya puesto. Efectivamente, deberían de hacer match, porque es o la mayoría, porque es como están. Pues lo tiramos, ya nos va a dar también el resultado. Está calculando.
Y ahora, como digo, cuando acabamos de ejecutar este notebook, lo que hemos hecho es editar esa suite de expectation, ¿vale? Pues en este caso está true, y pues prácticamente todos conforman a esa expresión regular de fechas, ¿vale? Pues simplemente ya seguimos ejecutando el notebook, next, y se nos va a añadir pues todas estas expectations, todas estas reglas de calidad a nuestra suite. Ha incluido pues 6 más, ¿vale? Entonces, esto lo está haciendo ahora, pues entonces esto ahora lo vamos a cerrar, y si nos venimos de nuevo a la carpeta expectation, donde tenemos esto, pues vamos a ver aquí ya los 6 ítems que hemos ido metiendo, las dos que teníamos desde un principio y estas 4 que acabamos de meter ahora mismo, ¿vale? Fijaos que otra forma de meter las expectations es simplemente editando este fichero JSON. Entonces es algo que incluso te puede hacer un frontend en tu organización que genere este fichero JSON y ya está, ¿vale? Entonces, algo que os quiero enseñar ahora que está súper chulo. Toda la potencia de documentación que tiene la suite. Tenemos otro comando, Grace Expectation Docs Build, con lo que nos va a generar una serie de documentación muy al estilo de lo que hacía, por ejemplo, DBT para documentar los pipelines de datos. Pues es algo súper similar. Nos ha generado unos documentos en la carpeta de docs, que vamos a ver, está en uncommitted, datadocs, de nuevo, datadocs, localsite. Vale, pues aquí vemos estas expectations, las podemos ver de esta forma. Se nos genera este archivito que nos va diciendo, pues por ejemplo, toda una documentación de forma automática generada de nuestro archivo JSON. Y fijaos que aparte nos lo expresa en un lenguaje natural y entendible. Es decir, que se lo puedes dar, por ejemplo, a un analista de datos, oye, que no tenga ni idea de JSON o de Python, y fijaos, pues qué sencillo es. Oye, lo que esperamos de esta tabla es que tenga estas columnas en este orden, que tenga el número de registro entre estos dos valores, que para la columna date los valores tienen que seguir este patrón, que la columna net tiene que hacer match de esta expresión regular, como poco el 95% de los datos, que la velocidad tiene que estar entre 0, 1 y 100, y que para thumbnail los valores deben ser únicos. La verdad que es una pasada lo expresivo que es esta documentación que se genera. Bien, pues hasta ahora, fijaos que hemos generado simplemente con una muestra de los datos esta suite, este conjunto de reglas de calidad. Pero bueno, lo que no hemos visto, digamos, es cómo ahora aplicarlas. Es aquí donde os quiero introducir el concepto del checkpoint. El checkpoint no es otra cosa que aplicar un conjunto de reglas de calidad de datos a un dataset. En este caso vamos a generar un nuevo checkpoint que simplemente vamos a aplicar estas reglas en el mismo dataset con el que lo hemos generado. Pero obviamente si tuviésemos un nuevo dataset cada día, aplicaríamos el checkpoint cada día al nuevo dataset y iremos recogiendo los resultados. Para ello, pues nada, nos vamos al terminal y tenemos otro comando que sigue en línea de lo que veníamos haciendo, que es grade expectation, el flagreo de la API, checkpoint new, y le ponemos el nombre de checkpoint, myckp, por ejemplo. Y de nuevo nos va a generar otro notebook que nos vamos a ir ahora, y lo que nos va a hacer es generarnos pues este checkpoint. Para ello nos vamos aquí a un committed, y es este que se acaba de generar aquí. Le damos y nada, pues simplemente lo tenemos que ir ejecutando, y que lo que nos va a hacer es generar este nuevo checkpoint, como os digo, que lo va a aplicar sobre este data asset, que es el mismo que hemos generado. Cada día esto iría cambiando, ¿vale? Entonces lo generamos. Aquí podemos ver todos los data assets que tenemos, la expectation suite. Fijaos que aquí lo que hacemos es simplemente con este fichito YAML, es decir, aplícame esta expectation suite, que es la que hemos generado antes, esas 6 reglas de calidad sobre este conjunto de datos, ¿vale?
Nada, lo aplicamos y ya hemos generado, es aquí hasta que lo hacemos add, y ya hemos generado este checkpoint, ¿vale? Esto no lo ejecuto porque lo prefiero ejecutar desde el command line. Entonces, una vez que yo tengo generado ya pues mi conjunto de reglas de calidad, mi suite de expectations, tengo que crear un checkpoint, pues cada día lo que voy a ir haciendo es ejecutarlo. Y es aquí donde entra este comando, que es un poquito el que yo iré ejecutando, como digo, cada día. ¿Desde dónde? Lo veremos al final. Desde Airflow, que tenemos un operador, desde dbt, desde Dagster tenemos otro operador. Es un poquito el punto de integración. Entonces lo ejecuto. Y aquí lo que va a hacer es coger esas reglas de calidad y aplicarlas al dataset. Y me va diciendo un poco, pues, si han fallado, las que han fallado y por qué. Y lo que vamos a hacer luego, cuando se haya ejecutado, vamos a ver que se nos va a generar también documentación bastante rica de esta ejecución. Es como un log, pero bastante más chulo y más documentable, como quien dice, ¿no? Pues nada, esto está aquí ejecutando. Entre tanto, lo que voy a abrir es esto de aquí. Bueno, no. Pues esto ya está ejecutando y fijaos que, pues nada, me ha dicho que ha fallado. Recordad que creo que ha fallado la del top name, ¿vale? 4 de 6 se han ejecutado, de hecho 2 han fallado, la del top name y alguna otra más. Y esto ya falla. ¿Cómo ver un poquito más de detalles de esto? Pues nos podemos venir a Datadogs de nuevo, Validations, y vamos a ver la ejecución que acabamos de hacer, que es esta, y se nos genera, como digo, este archivito con el resultado de la validación. Le podemos decir que nos enseñe lo que han fallado solo y tal. Entonces, ha ejecutado 6, han entrado bien 4, ¿vale? Me van diciendo las que se han ejecutado y el resultado. Esta ha ido perfecta, esta ha ido perfecta, esta ha ido perfecta, esta también, pero fijaos que estas dos ya no. O sea, recordad, efectivamente, era la de la velocidad, que un 14% de los datos pues no han fallado, y me saca, súper chulo, una tablita con ejemplos de offenders, ejemplos de datos que no han hecho match con esa validación. Y el top name, pues aquí la verdad, bueno, lo pusimos de ejemplo, pero obviamente no eran ni muchísimo menos únicos, había un montón. Pero bueno, y aquí de nuevo un ejemplo de esto. Fijaos qué chulo y qué expresivo estos logs, ¿vale? Versus el log que nos podía generar, pues no sé, una herramienta estilo ETL. Entonces la verdad que Great Expectation tiene también esta parte de user friendly para los usuarios menos técnicos. Vale, hasta ahora podéis decir, oye, simplemente hemos analizado un ficherito en un file system, pero oye, yo obviamente tengo un Cloud Data Warehouse, ¿cómo se integra con esto? Y lo que os quería enseñar aquí de todas las integraciones que tiene Great Expectation con data sources, y son un montón. Pandas en las que hemos visto, pero tenemos Spark, tenemos BigQuery, tenemos Databricks, MySQL, Snowflake, interacciones de Slack para coger notificaciones de calidad de datos. Es decir, la verdad que es súper rico y súper configurable todo lo que podemos integrar con Great Expectation. En ese sentido, vamos a ejecutar muy rápidamente la generación de una integración con BigQuery. Y ahora vais a ver un segundo por qué os lo quiero enseñar. Porque es una cosa que es súper diferencial. Es decir, voy cerrando todo esto, ¿vale? Me vengo aquí y recordar, si quiero añadir otro data source, pues simplemente ejecuto lo mismo que antes. Pero ahora, en vez de decirle que es un ficherito que tengo
que tengo un file system, le digo que tengo una base de datos relacional SQL. Me dice las opciones que tiene y le digo que en este caso va a ser BigQuery, ¿vale? Y sigo un poco el patrón que veíamos antes de generarnos un notebook para ejecutarlo. Así que nos vamos rápidamente a la carpeta de uncommit y vemos aquí el data source new. Vamos ejecutando, le ponemos BigQuery-data source, ¿vale? Y aquí sí que le tenemos que decir un poquito la cadena de conexión, entre comillas, de BigQuery, ¿vale? Bien, pues aquí tengo BigQuery abierto. Esta es la tabla que veníamos utilizando, ¿vale? Exactamente la misma, ¿vale? De hecho, la tabla que veíamos antes en el file system es una exportación de esta. Entonces, lo único que le tenemos que decir aquí es, vemos que este es el nombre de la tabla, pero yo, para definir esta cadena de conexión, no le tengo que decir el nombre entero de la tabla, sino simplemente el proyecto y el dataset, el esquema. Como sabéis, en BigQuery le llamo dataset, pero es más o menos lo mismo. BigQuery // tu proyecto de Google Cloud y el nombre de tu esquema, de tu dataset. Pues lo ponemos y ya está, ¿vale? Esto nos va a generar. Fijaos que se conecta a BigQuery por SQL Alchemy, ¿vale? Pues nada, con esto vamos a generar pues un fichito YAML, que es con el que vamos a generar la conexión a BigQuery, ¿vale? Pues la generamos y ahora incluso le decimos que nos enseñe los data source y deberíamos de ver un par de ellos, ¿vale? El de Pandas y el de BigQuery. QDS. Pandas. ¿Qué he puesto pandas ahí? Ah, pues no lo he ejecutado ahora. Ejecutamos de nuevo. Ha tardado un pelín más, pero fijaos que ya me ha generado el data source. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es pues añadir sobre este data source una nueva suite de expectaciones, de expectation. Pues hago exactamente lo mismo que hicimos antes y lo que le voy a decir ahora es lo mismo que antes, que vamos a generar esta suite de expectation de un profiling de datos, ¿vale? Pero en vez de utilizar este fichero, él me va ahora a ver las tablas dentro de ese dataset. Así que yo le voy a decir que me enseñe todas, ¿vale? Me dice que puede tardar mucho, pero bueno, yo uso un par de tablas, debería de ser rápido. Digo que sí, efectivamente. Fijaos que me genera este nombre con la tabla completa y uno con un sampling. Pero bueno, ya sabéis que BigQuery un poco se lo traga todo y le puedo poner la tabla completa. Vale, también me pide que genere una tabla temporal de BigQuery, que es donde él va a dejar salidas de comprobaciones, como conteos, etcétera, ¿vale? Genero esta, por ejemplo, y le ponemos ese nombre, ya me está bien, y le digo que sí. ¿Y esto qué va a hacer? Pues de nuevo nos va a generar un notebook en uncommit, que es el que tenemos que ejecutar poco a poco. Vale, todo esto lo hago, porque fíjate que es un poco lo mismo, por una cosa principalmente. Cuando yo ejecute reglas de calidad, expectations, dentro de un data source de BigQuery, ¿dónde se ejecutan estas reglas? Pues aquí está la gracia. Las reglas se ejecutan dentro de BigQuery con SQL. Por tanto, vamos a hacer push down de las reglas a motor de BigQuery, que como sabéis es un pepino, y vamos a poder ejecutar estas reglas a escala contra todo nuestro dataset. Por tanto, esto es un punto súper chulo de Great Expectation. Fijaos que para ello vamos a abrir de nuevo este nuevo notebook, ¿vale? Donde es un poquito parecido al que hacíamos antes, ¿vale? Lo que pasa es que ahora se está conectando ya a BigQuery, ¿vale? Va a hacer el profiling, va a hacer todo exactamente igual. Le decimos que coja todas las columnas, ¿vale? Tiramos el profiler
Y ahora él es donde va a generar pues un par de, creo que también va a generar un par de expectations. Y es donde yo ahora me puedo ir a BigQuery y puedo ver qué está haciendo por detrás. Me voy al Query History, lo refresco y fijaos que le está aquí haciendo historias. Y para enseñaros algunas, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, él va haciendo conteos, va haciendo, bueno, hace un montón de queries y son todas estas queries, ¿vale? Las que, pues de alguna forma, van ejecutando estas reglas de calidad. Estas son sencillas, ¿vale? Pero algunas ya, por ejemplo, de duplicado, entre reglas, son queries un poquito más complejas. Pero como os digo, la gracia real es que se ejecuta todo dentro del motor de base de datos. Así que esto es muy potente. Nada, y ya para terminar, os quiero dejar con este link de aquí, que es un poquito donde vamos a ver cómo desplegar, cómo deployar Grey Expectation en un sistema productivo. Y como os adelantaba anteriormente, vamos a tener un montón de integraciones como sistemas como Airflow. Y en este concreto de aquí, por aquí, fijaos que tenemos un operador para Airflow, para Composer, ¿vale? En Google Cloud, para ir llamando a estos checkpoints, ¿vale? Estas ejecuciones de la suite de Expectation sobre datasets. Hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos repasado un poco los conceptos generales de calidad de datos, este gran monstruo, esta gran bestia con la que tenemos que lidiar y que muchas veces es un poco aburrido o rollo, pero oye, hay que hacerlo porque nos va a garantizar la calidad de nuestros modelos de Machine Learning, de nuestros reportes, de nuestros informes estadísticos, etcétera, etcétera. Para ello hemos analizado en detalle el framework Grey Expectation, que viene a coger un poquito estas buenas prácticas del mundo de desarrollo de software tradicional y aplicarlas en el mundo de testeo de data engineering. Y hemos visto un poquito los principales conceptos. Hemos simplemente scratch the surface, como dicen los ingleses, arañado la superficie de lo que es Grey Expectation. Pero hemos visto el concepto de bueno, instalar el paquete, inicializar el proyecto, hacer un data source. Hemos creado un data source tanto a Pandas como a BigQuery. Hemos generado de forma automática algunas reglas de calidad, estas expectations en la terminología del framework, y lo hemos añadido pues 6 o 7. Y para terminar, el concepto del checkpoint, que no es otra cosa que pues esa ejecución de la regla de calidad en un dataset concreto. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que como bien lo estamos haciendo desde el nuevo setup, porque nos hemos mudado de casa. Y nada, oye, pues espero que os haya gustado. Si es así, déjame un like, déjame un comentario y como sabes,